Si California fuera un país, su economía sería la quinta del mundo y produciría más que Canadá y México juntos. El abanico de industrias que enriquecen el estado abarca desde el sector primario, con su producción agrícola récord, hasta la tecnología punta. Además, California combina la participación pública en la economía, especialmente a través de la industria militar, con la iniciativa empresarial privada como casi ningún otro lugar del mundo. Quizá el único dato importante en el que California no lidera el país es el PIB per cápita, en el que es superada por Nueva York y sus más de $104,000 por habitante, frente a los 92,000 del estado de la costa oeste. Sin embargo, California podría hacer olvidar pronto esa cifra si, como indican algunas previsiones, produce más que Alemania. No obstante, existen amenazas a esa preeminencia económica. En estos momentos, una huelga de guionistas y escritores de Hollywood, así como despidos masivos en Silicon Valley, están afectando a dos de las principales industrias de California, al tiempo que ponen en duda que el estado ocupe ese primer puesto en la economía del futuro que todos esperan. Entremos en los detalles de las 31 razones que explican la fortaleza de la economía californiana y su actual declive. Antes de profundizar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al día de nuestras actualizaciones. Los multimillonarios se multiplican en California, a pesar de los altos impuestos. ¿Por qué? Una posible respuesta es que el sol del estado gusta a las 26 primeras personas de la lista de los 100 más ricos que viven allí, pero lo cierto es que hay dos hechos. 1. Silicon Valley está en California, y el estado es ahora la quinta economía del mundo, considerando su producto como el de un país independiente. 2. Más de 400 ricos viven en California. Forbes aporta el dato de que casi una cuarta parte de las personas más ricas de Estados Unidos viven en California. De la lista de las 400 personas más ricas publicada por la revista en 2019, 99 tienen su domicilio en California. La fortuna conjunta de esos hombres y mujeres ascendió ese año a $690,000 millones en la escala corta. 3. Innovación. Una vez superada una fase extractiva, que incluyó la fiebre del oro y el petróleo, California se diversificó hacia la tecnología punta. Esto solo fue posible porque California ha sido un hervidero de innovación casi desde su anexión a la Unión. Quizás se deba al aislamiento de gran parte del territorio antes de la anexión, o al espíritu de quienes lo han habitado desde entonces. Pero más allá del clima o de la cultura relajada, la innovación es la seña de identidad californiana. El tamaño de la economía californiana. Ya te lo contábamos en la introducción. Si California fuera un país independiente, su economía sería la quinta más grande del mundo. En 2022, esto supondría $3,6 billones en la escala corta del PIB estadounidense, es decir, más del 14% de ese PIB. Esto significa que California produce más que Francia, la India y el Reino Unido individualmente considerados. El siguiente estado de la lista dentro de Estados Unidos es Texas, con el 9,4% del PIB nacional, también según datos de hace un año. Después viene Nueva York, con el 8,2%, y casi doblándolo, Florida ocupa la siguiente posición, con el 5,5% del total de bienes y servicios producidos en el país. Número 5. En 1960, el gobierno estadounidense ya gastaba $5,000 millones en gastos militares en California. Pocos recuerdan que Marilyn Monroe fue descubierta en una fábrica de drones durante la Segunda Guerra Mundial, donde trabajaba mientras los hombres luchaban en el frente. La actual industria militar de aviones no tripulados es heredera directa de la que empleó a Marilyn y evolucionó en los años 60 como parte del complejo militar industrial con sede en California. En esa década, una de las más calientes de la Guerra Fría, el tío Sam gastó $5,000 millones en la industria militar de ese estado, más que todo el presupuesto del gobierno regional. Como una copa derramada, el gasto militar es la semilla que ayudó a crecer a Silicon Valley. Es muy probable que quienes hoy trabajan allí, con su contracultura posmoderna, no conozcan el origen militar del sector que hoy les da empleo. En San Diego, California, 360,000 empleos están relacionados con el gasto militar. San Diego es la base para el despliegue de marines en Asia. Solo eso bastaría para establecer su importancia militar. Pero además, desde California, en instalaciones cercanas a esa ciudad, se controla la defensa antimisiles dirigida a China. 7. El Tratado Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848. Entender el poder económico de California requiere un paseo por la historia. Aunque su anexión es un proceso algo diferente al de la Guerra México-Estados Unidos de 1846, lo cierto es que el tratado que pone fin a ese conflicto, el Guadalupe Hidalgo de 1848, sella la anexión del territorio a Estados Unidos. Una vez derrotado,
la única salida para México fue ceder a Washington el 55% de su territorio, que incluye los actuales estados de California, Nevada y Utah, y parcialmente Nuevo México, Colorado y Arizona, más el reconocimiento de la anexión previa de Texas. Con esa anexión comenzó todo. 8. La era del gobierno militar. En 1847, California estaba controlada por un gobernador militar y 600 soldados. Una de las razones que facilitó la toma de California por un puñado de tramperos estadounidenses fue la escasa presencia mexicana en el territorio, algo incomprensible tras la anexión de Texas. En 1847, la guarnición de todo el estado solo contaba con 600 hombres, dirigidos por un gobernador militar. La tentación era tan grande que aquellos tramperos minaron a los defensores y facilitaron la posterior invasión militar norteamericana. 9. La fiebre del oro californiana, que duró de 1848 a 1858, casualmente justo después de su compra, ya en manos estadounidenses. Tras un breve periodo en el que fue una república independiente, California inició la expansión que la llevó a ser lo que es hoy. Ese camino comenzó con la fiebre del oro, que duró de 1848 a 1858. ¿Por qué los mexicanos no iniciaron la fiebre del oro mientras dominaban el territorio? Pues, en parte, por la extracción social de los hombres de origen estadounidense que ayudaron a conquistarlo. California siempre fue un territorio fronterizo, y las mismas fuerzas mexicanas de la guarnición del estado contaban con algunos tramperos. Sin embargo, los estadounidenses de aquella nueva frontera eran mucho más audaces y violentos. Antes de su llegada, ya había indicios de oro en el territorio. Sin embargo, fue el descubrimiento de una veta en Sutter's Mill lo que desató una búsqueda que, paradójicamente, atrajo no solo a mexicanos sino también a mineros de lugares tan distantes como Chile. En total, la fiebre del oro atrajo hasta 300,000 personas al estado, sentando las bases de su población y la creación de sus ciudades. 10. La historia de la agricultura en California y su contribución a la riqueza del estado. Ya había agricultura en parte del territorio californiano en la época precolombina. Hoy el estado es líder en la producción de frutas, verduras y vino. Los cultivos más valiosos son las nueces, las uvas, el algodón, las flores y las naranjas, con la mayor producción de vino del país. Estos hitos se lograron gracias a la inclusión de la última tecnología en los campos, que incluye la mejora del suelo, la mejora de las semillas y las técnicas de irrigación. 11. La historia de Hollywood y su contribución a la riqueza de California. Después de que Edison inventara el kinetoscopio en 1894, el estado se convirtió en líder de la producción cinematográfica a principios del siglo XX, cuando se establecieron allí los estudios. En aquella época, la industria era incierta. Ahora, California ofrecía lo necesario para hacer películas, escenarios diversos, buen clima, mano de obra y cierta laxitud moral, ideal en actores y productores de los primeros tiempos, como se muestra en la película Babylon. 12. La historia de Silicon Valley y su contribución a la riqueza de California. Silicon Valley debe su existencia a William Shockley y Frederick Thoman, que se plantearon utilizar terrenos ociosos de la Universidad de Stanford, donde el primero era profesor, para que los estudiantes que obtuvieran su doctorado crearan empresas. Dos de los estudiantes que aprovecharon la iniciativa fueron William Hewlett y David Packard, los mismos que formarían Hewlett-Packard, una de las primeras tecnológicas californianas no relacionadas con la NASA o la Marina. Luego, lo que se convertiría en Silicon Valley dio un salto cuando en 1951 se creó el Parque Industrial de Stanford, que alquilaba instalaciones a bajo coste a las empresas. En 1954, otro programa, el Honors Cooperative Program, permitió a los trabajadores ordinarios graduarse en la universidad hasta el día de hoy. Sin embargo, fue la invención del chip de silicio lo que hizo que el clúster diera el salto que lo convirtió en el polo tecnológico que es hoy. 13. La historia de la industria energética en California. La extracción de petróleo contribuyó al desarrollo económico del estado desde finales del siglo XIX. Había yacimientos petrolíferos en Bakersfield, Long Beach, Los Ángeles y en la costa. Sin embargo, esa industria ha evolucionado para dar paso a las energías verdes, que hoy son uno de los mayores empleadores, con más de 43,000 trabajadores solo en la generación de electricidad solar. 14. Las 7 principales industrias de California. La agricultura. Hace menos de una década, la agricultura aportaba $47,000 millones en producción agrícola a corto plazo al producto de California. En aquel momento, eso representaba más del 12% que la producción agrícola de todos los demás estados de la Unión juntos, y la tendencia no ha hecho más que aumentar desde entonces. Entretenimiento. Quizá el entretenimiento sea el verdadero oro de California.
Ya hablamos anteriormente de cómo, en una época en la que no existía ninguna infraestructura de entretenimiento en el estado, unas cuantas personas creyeron que California podría ser la sede mundial de la nueva forma de arte del cine hace más de un siglo, debido al sol que baña el territorio casi todo el año. Por supuesto, estos hombres también se dieron cuenta de lo barato que sería rodar en California, un estado con una política de 0 sindicatos en 1920. La combinación de estos factores dio lugar a una industria que abarca mucho más que películas y series, y que ha moldeado la cultura del mundo, generado millones y dado empleo a cientos de miles de personas. El turismo siempre ha atraído a visitantes, tanto nacionales como internacionales, deseosos de ver tanto lo que el estado ha construido en forma de edificios y ciudades, como el mito que no se puede tocar. Por ello, los servicios turísticos son un motor vital de la riqueza de California, que se ve favorecida por los avances tecnológicos en el transporte. Actualmente, no hay otra parte del mundo con mayor densidad de coches autoconducidos y con las ideas punteras que caracterizan a quienes viven en ella. La tecnología ocupa el cuarto lugar entre las industrias de este estado. California alberga 2.000 empresas tecnológicas que suman $3 billones a corto plazo, lo que la convierte en el mejor lugar del mundo para trabajar en el sector. La industria de servicios tiene un abanico muy amplio, que incluye servicios educativos y financieros, pero no solo esos. Si nos fijamos bien, el turismo y el ocio también son servicios prestados por la economía californiana. Dentro de esta gama de servicios, el sector que más crece es el sanitario. En los últimos 50 años, los servicios sanitarios se han hecho un hueco entre el resto de industrias del estado, generando $400.000 millones a corto plazo en productos. Debido a su territorio históricamente virgen, en California hubo que construir todo tipo de infraestructuras. Tras unos 3 siglos de presencia española, la arquitectura del estado se redujo a un puñado de misiones dispersas. Posteriormente, la industrialización haría que California se desarrollara más rápidamente que los estados del este, razón por la cual la construcción es hoy una de las industrias de mayor crecimiento en el soleado estado. En California hay 30 instalaciones militares. ¿Cómo contribuyen a la riqueza del estado? Parte de estas construcciones tienen que ver con el asentamiento de 30 instalaciones militares en California. Pero hay más. Ya hemos mencionado cómo California es el cuartel general desde el que se despliegan marines por todo el mundo. Por si fuera poco, la mayor base naval de la costa oeste también se encuentra en San Diego. Pues bien, semejante presencia militar se traduce en la necesidad de servicios, que van desde la construcción de barracones para los soldados hasta supermercados y escuelas fuera de las instalaciones militares. Luego está la infraestructura de servicios públicos y de ocio que el personal militar y sus familias consumen cuando no están de servicio. Todos estos elementos se suman al poder económico del estado. La economía de California podría superar pronto a la de Alemania. La previsión actual es que California pronto se convertirá en la cuarta economía del mundo. De nuevo, si su PIB se considerara el de un país independiente, superando a Alemania por el camino. Para su predicción, Bloomberg compara el rendimiento de 379 empresas con un valor de al menos $1 billón en la escala corta. Todas esas empresas se asentaron en California, con las 155 firmas que cotizan en bolsa en Alemania. 17. La economía de California está en problemas debido a la huelga de Hollywood y a los despidos masivos en Silicon Valley. La huelga de guionistas de Hollywood, a la que se sumaron los actores, ya ha devorado el superávit estatal de $100.000 millones a corto plazo en el presupuesto y ha puesto las cuentas en números rojos. El resultado era más que previsible si se tiene en cuenta que a la huelga se unieron los despidos en el sector tecnológico y los problemas a los que siguen enfrentándose las cadenas de suministro. Ni siquiera el núcleo de su poder económico se resquebraja, pero esos conflictos provocaron que el Estado dejara de recaudar una parte importante de los impuestos. La huelga de guionistas y actores no es una huelga menor porque, entre otras cosas, muestra el enfrentamiento entre la economía de hoy y la de mañana, ya que una de las reivindicaciones de los huelguistas es limitar el uso de la IA en la generación de contenidos y, además, que no afecte al salario. 18. El clima californiano. El sol de California es tan omnipresente que lo damos por sentado, pero esta es una de las características del territorio que más silenciosamente contribuye al poder económico del estado. Aunque puede sufrir heladas en ciertas zonas, el benigno clima de California contribuye a la economía desde la agricultura hasta la producción cinematográfica. Su posición geográfica. La primera expansión estadounidense se produjo al oeste de su propio territorio, y su primera aventura imperial fue contra la España en decadencia de finales del siglo XIX. Derrotar a Madrid proporcionó a Washington posesiones en la cuenca del Caribe, pero quizá lo más importante, en Asia.
Esto no hizo sino aumentar la vocación de California de ser la base imperial de Estados Unidos hacia Oriente. El comercio con China y luego con Japón fue un pilar del desarrollo del país y llegó a ser tan importante que la nación creó una moneda, el episdólar, solo para ello. Salarios más altos. Lo que paga el Estado, especialmente a los ingenieros y otros empleados altamente especializados, siempre ha sido un extra que los atrae. Eso es lo que hizo que el padre de Steven Spielberg se mudara al estado y se llevara a su hijo con él tras el divorcio. Esta tendencia convirtió a California en el estado de las oportunidades dentro del país de las oportunidades. 21. El tamaño de su población. Algunos creen, a pesar del impacto de los otros factores que hemos mencionado, que el tamaño de la población del estado es el elemento decisivo de su poder económico. Para hacerse una idea del tamaño de su población, basta decir que en California viven 39 millones de personas, frente a las 647,000 que viven en Vermont, por ejemplo. La otra cifra que parece dar la razón a quienes lo basan todo en la población es una correlación del 98,2% entre el tamaño de la población y la capacidad económica. Sin embargo, un dato preocupante es que California acumula 2 años consecutivos de pérdida neta de población. La disponibilidad de capital. La riqueza procedente de la agricultura, la industria militar y la energía permitió una acumulación de capital en el estado que superó al dinero mucho más antiguo de la costa este. Con esa riqueza a su disposición, el dinero fluye hacia industrias y empresas con una facilidad de la que no disfrutan otros estados de la Unión, y que ya quisieran para sí varios países del mundo. 23. El nivel educativo. ¿Dónde trabajan Sheldon Cooper y sus colegas? Pues en Caltech. ¿Quieres saber por qué? Ya te lo hemos contado. Sí, no hay ni una sola universidad californiana en la Ivy League, pero esto es consecuencia de que el país se fundó en el este y no en la costa oeste. Con el tiempo, el dinero, la población y todo lo que hemos mencionado hasta ahora atrajeron a California a los mejores cerebros del país y del mundo, que se reunieron en universidades como Stanford o el Instituto Tecnológico de California, más conocido como Caltech. Otras instituciones de enseñanza superior de primera categoría son la propia Universidad de California, con campus en Los Ángeles, Berkeley o Davis, entre varios otros, o la Universidad Politécnica Estatal de Pomona. Solo la Universidad de California aporta anualmente $120 mil millones a corto plazo al PIB del estado. Al igual que las correas de transmisión, estas universidades proporcionan a la industria asentada en el estado algunas de las mejores mentes del país. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte.